Sí, buenos días. Quiero que tengan en su mano el capítulo de Esdras que se leyó, Esdras capítulo 4. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por que tú eres nuestro castillo fuerte. Un castillo que no hay enemigo que pueda penetrar, que pueda, Señor, invadir y que finalmente pueda destruir. Señor, gracias porque Jesús, por su obra en la cruz, su sacrificio y su resurrección, nos ha dado la victoria contra los enemigos tuyos. Oramos en esta mañana que nos ayudes a entender tu palabra y a ser animados por ella, transformados por ella. En Jesús. Amén. Corría el año 1965, un año común y corriente como todos los demás, cuando la iglesia en Cuba, específicamente la obra bautista, estaba viviendo para Dios, disfrutando a Dios, y de repente ocurre una gran oposición contra más de 100 pastores de la obra bautista. Una oposición que los condujo directamente al sufrimiento, a pasar tiempo en lugares que pudiéramos llamarle también como campos de concentración. Pero también corría el año 2019, donde una iglesia en un lugar de La Habana se reunía en una capilla y enfrentó una oposición fuerte por un periodo de tiempo hasta el punto en que tuvo que abandonar el lugar de dicha reunión. Corría el año 2022, cuando una iglesia en este lugar, Habana Vieja, empezó a enfrentar por un periodo de 3 meses la visita de personas para que cerrásemos el lugar, para oponerse a lo que estamos haciendo, para oponerse a Dios. ¿A dónde voy con todo esto? Quiero llevarles al punto de este pasaje. Quiero llevarles a que vean que este texto nos anima a lo que hemos podido ver a lo largo de estos años, a través de estos tiempos, contra la iglesia de Dios. Y es esto: si hacemos la voluntad de Dios, esperemos oposición de sus enemigos. Quiero persuadirte en esta mañana con eso. Si estás haciendo la voluntad de Dios, y creo que la estás haciendo, espera oposición de los enemigos de Dios. Espera oposición. Ahora, quizás te puedas preguntar, ¿en qué momento puedo esperar oposición y hasta cuándo puede durar esta oposición? Bueno, cuando entramos en este capítulo de Esdras, capítulo 4 específicamente, al menos podemos responder estas preguntas con dos realidades que nos ayudan a ver y a reforzar de que si estamos haciendo la voluntad de Dios, no hay otra cosa que esperar persecución. No hay otra cosa que esperar oposición. Y esa es la primera realidad. La oposición comienza cuando se vive para Dios. Note los versos del 1 al 5 en que Esdras empieza a narrar lo ocurrido. Y si usted es un buen lector o un mal lector también, se va a dar cuenta que empieza hablándonos de enemigos del pueblo. Enemigos que ya desde el primer momento están allí. ¿Y qué está haciendo el pueblo específicamente? El pueblo está enfocado en la voluntad de Dios. El pueblo no quiere hacer otra cosa que lo que Dios le ha mandado hacer y por lo cual Dios los movió desde el exilio a la tierra de Jerusalén. Si usted recuerda en el capítulo 1 de Esdras,
nos habla que Dios mueve el espíritu de Ciro y mueve el espíritu del pueblo para que regresen a construirle casa al Señor. De manera que cuando abrimos ese capítulo, ellos están haciendo lo que tienen que hacer, la voluntad de Dios. Ellos están enfocados en vivir para Dios. Y es por eso que en ese preciso momento inicia una oposición. Inicia un ataque contra ellos, pero déjeme decirle que la manera que comienza es un tanto inusual, porque comienza con sutileza. Comienza esta gente que ya sabemos desde el primer momento en que leemos que son enemigos, comienza queriéndose unir a lo que ellos están haciendo y vienen a los principales, vienen a los líderes del pueblo y les dice: nosotros queremos construir con ustedes. ¿Saben qué están tratando de decir? Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios con ustedes. Y eso suena muy espiritual, porque cualquiera hubiese caído en esa trampa. Déjame decirte, no solamente cualquiera, sino que yo creo que en nuestra vida hemos caído en esa trampa muchas veces. Porque primero, no vienen así tan declarados y no hay un narrador que nos diga los enemigos están ahí y abren la historia de nuestra vida y nos dicen aquí están los enemigos, por lo que entonces nosotros podemos identificar y decir esto viene con malas intenciones. A veces no es así. Pero en este caso ellos vienen y quieren, pero note el tono de ellos, porque no es solamente un tono de queremos ser serviciales. Ellos parece ser que quieren imponer su voluntad y usan incluso la idea de que nosotros hemos estado adorando a su Dios. Nosotros le hemos estado ofreciendo sacrificios. Hemos estado haciendo y haciendo. Así que déjeme decírselo de otra manera. Nosotros tenemos que construir con ustedes. Si hacemos una pausa, mi querida iglesia, en este momento, nosotros tenemos que tener en cuenta que van a venir personas de forma sutil a querer involucrarse en lo que estamos haciendo para Dios. Van a venir personas con buenas intenciones y te van a decir que ellos han estado haciendo esto por mucho tiempo. Pero ¿deberíamos aceptarlos? ¿Deberíamos dejar que participen de la voluntad de hacer la voluntad de Dios con nosotros? Bueno, la respuesta que le dan estos líderes es una respuesta firme, contundente, anclada a la voluntad de Dios. No. Ustedes no tienen parte con nosotros en esto. Ustedes no tienen nada de común con nosotros. Esta gente habían venido del exilio. ¿Saben qué fue lo que los llevó a ellos al exilio? La idolatría. La desobediencia a la palabra de Dios. Según Deuteronomio, Dios les había dado a ellos una encomienda de no mezclarse con naciones, de no adoptar sus costumbres, de no tomar los ídolos de ellos. Ellos habían vivido en carne propia las consecuencias de vivir en enajenación de Dios, lo cual significa en rebeldía. ¿Cómo estos van a venir ahora a querer que hagamos lo mismo? Por eso esta gente responde diciendo: no, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Como no tienen nada que ver el aceite con el vinagre, así no tienen nada que ver la gente que no tiene a Dios con la gente que sí tiene a Dios. La gente que hace la voluntad de Dios con la gente que no vive para la voluntad de Dios. No tienen nada que ver, no tienen nada en común. Y yo creo que esto es una respuesta
firme, una respuesta que sencillamente habla de un corazón que está vinculado con la voluntad de Dios, un corazón que está firmemente convencido que es mejor obedecer a Dios que ser dominados por las multitudes, que es mejor obedecer a Dios que ser dominado por políticas exteriores a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. No, ni por un momento ellos dejan eso, no permiten eso. Y déjame decirte que Esdras nos deja ver que esto ocurrió por un periodo bien largo, 17 años aproximadamente. Sufrieron ellos desde el tiempo de Ciro hasta el tiempo de Darío. Sufrieron la oposición. ¿Y cómo ellos lo hicieron? Porque el pasaje sigue hablándonos y al dar ellos esta respuesta, la oposición se vuelve evidente, se vuelve agresiva. Ellos empiezan abiertamente a buscar personas que empiecen a desanimarlos, que empiecen a hablar mal de ellos, que empiecen a tratar de frustrar los propósitos de construcción. Yo les digo a esta gente, ellos buscaron consejeros chismosos profesionales. Buscaron personas que empezaran a meter cizaña. ¿Para qué estás construyendo esto? ¿Sabe que lo que estás haciendo está mal? No van a acabar si no tienen la ayuda nuestra. Lo estoy recreando. No está ahí, pero puede inferirse por la manera en la que todos los días y el periodo de tiempo, imagínense 17 años. ¿Usted ha visto una vez el experimento de una gotica de agua sobre una piedra? Eso no es fácil, ¿eh? Dice la gente que al tiempo, cuando pasan los años, abre un hueco. Pues esta gente estaban determinados a abrir un hueco en la vida de Israel. Estaban determinados a frustrar sus planes. Estaban determinados a decir que ellos, que sencillamente abandonaran la voluntad de Dios. Estaban resueltos eso. Y duró todo ese tiempo. Todos esos años duró. Hermanos, recuerdo en una ocasión, en uno de mis primeros pastorados, donde nuestra familia experimentó una gran oposición y la iglesia donde estaba experimentó una gran oposición en un periodo de un mes. Porque estábamos viviendo la voluntad de Dios. Porque sencillamente lo que queríamos hacer era leer la palabra en público, predicar la palabra en público. Y estas personas de este lugar se opusieron y me amenazaron y me dijeron que si leía la Biblia en público me iban a meter preso. Pero le doy gracias a Dios por el Dios que tiene un pueblo determinado a vivir la voluntad de Dios. Y siervos que también están dispuestos a pagar el costo y a decirle, como esta gente no tiene nada que ver con nosotros, ni vamos a jugar sus juegos, porque lo que nosotros hacemos para Dios, ustedes no tienen espacio. Al menos no por ahora, hasta que no se conviertan a Dios. Y recuerdo que siervo de Dios como el pastor Huicho estuvo dispuesto ahí a traer su Biblia y decir, si te lleva me paro yo, pero no solo él, sino la iglesia entera. Dijo, si se lo lleva, también me paro yo. Y atrás de ellos me paro el otro y así. Hermanos, no se asombren si viven para Dios y se inicia una oposición. No se asombren. Espérenla. Espérenla. No abandones la palabra de Dios para evitar la oposición. Porque ese es el camino más corto, pero el camino más corto no es el camino más correcto. Ese es el más fácil. Es muy fácil. Hay una amenaza, hay una oposición, cuelgo los guantes.
Pero no se trata de tu vida. No se trata de mi vida. Se trata del Dios de nuestra vida. Y eso es lo importante, de su voluntad. No decimos que vivimos para Dios. No decimos que tenemos nuestra alma anclada a su voluntad, pues vive para Él en medio de la oposición. Ten cuidado de los enemigos de la cruz que quieren pasar como amigos para llevarnos a la desobediencia. Como en una ocasión nuestro maestro, el Señor Jesús, advirtió a sus discípulos: ten cuidado de los lobos que vienen disfrazados de ovejas. Acuérdate de esto. Si te dedicas a Dios, experimentarás oposición. Porque la oposición comienza cuando se vive para Dios. ¿Sabe quién no experimenta oposición? El que no vive para Dios. Quizás en este momento tú digas: bueno, yo no tengo ninguna oposición. Y ya te estás cuestionando: ¿estaré viviendo para Dios? Ay, mi madre. Ay, no, déjame ayudarte un poquito. Las oposiciones son muchas y tienen muchas maneras de expresarse en la vida. No se case solamente con oposiciones extremas y abiertas, como quizás las que vemos en este capítulo, como quizás las que he experimentado algunos como yo. Hay otras oposiciones que son tan importantes y tan, vamos a decir, esenciales en la vida, como aquellos familiares que se oponen a que tú seas cristiano, como aquellos que en tu trabajo sencillamente te dicen: tú no sirves. O con aquellos que en tu lugar donde frecuentas se burlan de ti. Eso también es oposición. Y si estás experimentando, déjame decirte algo y animarte con esto: estás viviendo para Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero quizás también tú dices: bueno, ¿y cuándo va a acabar esto, pastor? ¿Cuándo se va a acabar esto? Porque no es fácil. No es fácil. Y déjame decirte que no es fácil. No es fácil. Pero creo que lo que sigue en este capítulo, a partir del versículo 6 hasta el 24, nos deja ver otra realidad esencial. La oposición es una marca distintiva del pueblo de Dios que le recuerda la fidelidad de Dios. Note bien, es una marca, es un sello que te recuerda todo el tiempo que Dios es fiel. Cuando usted lee los versos del 6 al 24 de Esdras, Esdras hace algo magistral, algo que nos vuelve la cabeza loco a los teólogos, a los estudiantes de la Biblia, a los que han estado en el programa de entrenamiento de la iglesia local Plan Habana. Porque lo que hace Esdras en estos versículos es ir y condensar la historia, sintetizar los periodos de historia del pueblo de Dios, de persecución, de oposición. Recuerde que, ubicándonos un poco en este libro, el pueblo que recibe este libro ya está sentado en la tierra de Jerusalén, ya el templo está construido y las murallas que fueron también construidas a manos de Nehemías ya están construidas. Ellos están disfrutando de un tiempo de paz. Y es cuando ellos reciben este libro y lo leen. Y mira lo que hace Esdras. Presiente este periodo que abarcó más o menos 100 años de oposición. Usted estaba sorprendido con los 17. Ahora Esdras te dice: no fueron 17, 100 años. Déjame decírselo por arribita. Cuando usted abre el verso 6, se da cuenta que específicamente desde Ciro hasta Darío, antes de llegar al verso 6, vimos de Ciro a Darío, que son los 17 años, fueron desde el año 536 al 522 a.C. Ese fue el periodo más o menos. En un año, en 536 con Ciro, en 522 ellos experimentan toda esta oposición, que también se refleja en el versículo 13
de este capítulo. Cuando llegamos al verso 6, nos damos cuenta que ahora hay otro rey, Asuero, aproximadamente en el 488. Ya esto es otro reinado. Ellos experimentan allí un tiempo. Solamente en ese versículo se menciona a Asuero y se han experimentado un tiempo de oposición también. Y también, que es el que más le dedica tiempo él, a Atarjerjes, 465. Va del verso 7 hasta el verso 23. Allí, Esdras condensa la historia de la reconstrucción de la muralla a manos de Nehemías. Y habla de una oposición acérrima que hubo con respecto a la construcción de la muralla. Vinieron, estuvieron allí, no vamos a entrar en todos los detalles, pero el punto de preocupación era que el rey Atarjerjes perdiera poder político en ese lugar, pudiera perder intereses económicos y finalmente esto se convirtiera, como ellos también dicen en la carta que le envían, esta es una ciudad rebelde, esta es una ciudad que se opone a los reyes, esta es una ciudad hostil. Y como es normal, saben que el rey investiga el asunto y manda parar la obra, y es lo que vemos en el versículo 24, porque regresa. Ahora en el verso 24 regresa a lo que vimos en los versículos 1 al 5, porque ese es el periodo. Él ilustra esto para decirte, ahora esto fue lo que llevó al traste para que detuvieran la obra todo este periodo. Y después sigue cronológicamente en el capítulo 5 de Esdras, cuando el profeta Ageo y Zacarías empiezan a predicar y el pueblo retoma nuevamente la construcción. Ahí está el punto ahora, la gran pregunta, ¿para qué este paréntesis? ¿Para qué todo este recuento de historia? Parar lo que está pasando con Ciro y Darío, específicamente Darío, dar una reconstrucción completa de Asuero a Atarjerjes y después regresar a Darío y usarlo como una evidencia, como una prueba de la oposición que enfrentó el pueblo. ¿Cuál es el punto? Bueno, no quiero aburrirlos. Pero puede ser que el pueblo se le hace esto para que el pueblo no se olvide de lo que pasó. Quizás Esdras tiene en mente que el pueblo no se olvide de todos los periodos de oposiciones que ellos experimentaron. ¿Cuán fuertes fue? ¿Qué pasó? Y algunos lo puedan recordar. Tanto quizás si hay algunos que están más viejitos y todavía son testigos de esto, como quizás los nuevos puedan conocer lo que pasó en la historia. Cuando ellos regresaron del exilio y tuvieron que construir el templo, cuando tuvieron que construir el muro, la oposición estuvo ahí constantemente. Pero quizás también sea para que el pueblo vea que la oposición es algo bueno. Quizás sea por eso. Quizás tú dices, bueno, ¿qué hay de bueno en eso? Quizás tiene el sentido de volvernos a Dios. Tiene la idea de anclarnos más a Dios. Porque como se ha dicho, a veces las pruebas y las circunstancias difíciles son las que Dios usa para llevarnos más cerca de Él. Es lo que Dios usa para que nos volvamos a Él. Ahora, yo creo, y este sí, firmemente creo que es el propósito por el cual Esdras lo hace. Todos aquellos son especulaciones, pero yo creo firmemente que este es el propósito por el cual Esdras hace esto. Yo creo que Esdras hace esto para que el pueblo recuerde que Dios es fiel para con ellos. Dios es fiel en medio de la oposición y a pesar de la oposición. Ellos están disfrutando. Ellos están adorando en el templo. Ellos tienen todo esto alrededor de la gran muralla. Y ellos pueden glorificar a Dios por su fidelidad. Porque lo que prometió lo cumplió. Porque lo que le dijo el profeta Jeremías de que los iba a traer, lo que también anunció y movió al pueblo para que hicieran, finalmente lo hicieron. Dios es fiel.
No importa qué oposición, no importa cuán acérrima sea el periodo, cuánto dure, si dura toda la vida que vamos a vivir aquí en esta tierra hasta que el Señor disponga, y si dura más allá, allá los que vengan después, pero igual, Dios es fiel. Y es allí donde tenemos que descansar. Es allí donde tenemos que anclar nuestra vida. No estamos diciendo con eso que la oposición no es fácil. No estoy diciendo con esto que ahora tú minimices la oposición en tu vida. Pero tampoco estoy diciendo que te olvides del Dios que cuida tu vida, que es fiel en medio y a través de la oposición. Todos nosotros, hermanos, hemos enfrentado oposición de alguna manera u otra. Y todos nosotros que no termina una situación difícil en nuestra vida de oposición para que otra esté a la puerta tocando para entrar. De hecho, yo me he sorprendido porque a veces he asomado la cabeza así por la puerta y he visto una cola de oposiciones que vienen ahí. No se termina una y viene la otra. Pero ¿saben qué? Encima de la oposición, que cuando tú asomas la cabeza por la puerta y mira, hay una nube con un letrero grande. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es soberano. Dios no se olvida de su pueblo. Hermano, entiende que la oposición no es fácil, pero como te dije, Dios está con nosotros. Enfócate en Dios en medio de la oposición. Si eres una herramienta para vivir, enfócate en Dios en medio de la situación difícil que contra el vivir para la voluntad de Dios se levanta. Mantente firme en la voluntad de Dios, en su palabra, en medio de esa oposición. Mantente firme en ella. Lee la palabra, escudriña la palabra, vive la palabra. Usa las herramientas, usa el método PRO para vivir la palabra de Dios. Al final, Dios nos llama a vivir para su voluntad. Recordemos que la oposición puede ganar una batalla, pero nunca ganará la guerra. Nunca. Puede ganarte un periodo como pasó en esto, que detuvieron la obra por un momento. Se detuvo y ganaron una pequeña batalla. Pero cuando vemos el contexto que sigue, Dios mueve a su pueblo por su palabra y comienza la obra. Y finalmente sabemos que eso es así, porque cuando los israelitas leen este texto de Esdras, ya ellos saben que Dios venció, que Dios les llevó a cumplir su voluntad y que la oposición es una cuestión del pasado, aunque no significa que no sea una realidad del presente. Pero les anima porque se enfocan en Dios, porque ponen la mirada en Cristo. Cuando estaba pensando en todo esto y meditando en la palabra de Dios de la oposición, me vino a la mente cómo el pueblo de Israel en Egipto experimentó la oposición del faraón para que no vivieran para la voluntad de Dios. Una y otra vez Moisés fue y le dijo y le pedía, deja ir al pueblo para que vaya y adore al Señor, para que vaya y viva para su voluntad, para que vaya y se reconcilie con él. Y nunca estuvo de acuerdo. Constantemente se opuso. Pero Dios, que es soberano, finalmente llevó a su pueblo para que viviera para su voluntad. Cuando llegamos a Esdras y Nehemías, notamos lo mismo: oposición con el templo, oposición con las murallas, y finalmente, como vimos en este pasaje, el pueblo disfruta de Dios a pesar de la oposición. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermanos, el verdadero Israel, Jesús, enfrentó oposición. Enfrentó oposición de sus coterráneos, los judíos. Enfrentó oposición de los romanos. Enfrentó oposición de su familia. Y en una ocasión enfrentó oposición de unos de sus discípulos, que tuvo que reprender.
Sin embargo, esta oposición fue la oposición más bendita de toda la historia. La oposición más sublime de toda la historia. Porque por esta oposición fue que fue a la cruz y derrotó a los que se le oponían. Pero no solamente aquellos oponentes menores, aquellos títeres, sino al oponente mayor, el diablo. Y como dice Colosenses, triunfó sobre estas huestes de maldad. Triunfó sobre ellos, los eximió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y yo creo que un texto que ayuda a la iglesia a concientizar esto, a vivir ahora a la luz de esa realidad, es Hechos 4, 27 y 28. Estas palabras que Lucas registra en boca de un apóstol son impresionantes. Hechos 4, 27. Quiero leérselos textualmente. 4, 27 y 28. Dice así: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Mi hermano, la oposición que experimentó el Mesías es una oposición que estaba orquestada desde la eternidad por nuestro Dios, para el bien de nosotros y la gloria de Él, para que alcanzásemos la salvación, para que viviésemos para Él. Por eso la iglesia en Hechos predica la palabra con valentía. Por eso la iglesia en Hechos habla con denuedo la palabra de Dios. Por eso encontramos exhortaciones en las cartas, porque a partir de esa gran oposición que experimentó el Mesías, que nos llevó a la cruz y a su resurrección, se nos dio el Espíritu para vivir en medio de la oposición. Porque no podemos ser fieles en la oposición a un Dios fiel sin el Espíritu de Dios. No es tu fuerza, no es que ellos eran mejores que nosotros, ni es que nosotros somos mejores que ellos. Es porque Dios nos dio su Espíritu para soportar, atravesar y vivir en medio de la oposición. Déjeme concluir. Nosotros como iglesia, como creyentes, somos llamados a creer en Cristo, pero también a sufrir por Él. También a sufrir oposición. Así que la oposición es parte de nosotros, porque fue parte de Él. Nos acompaña en nuestra vida porque le acompañó a Él. Los apóstoles estuvieron dispuestos a sufrir y a morir por Cristo. Nosotros también debemos estar dispuestos a sufrir oposición por causa de la cruz. Pero déjeme decirte algo: no sufras o no te impongas un sufrimiento o una oposición que no tenga como fuente la cruz. Porque muchas veces podemos llegar a levantar oposición sobre nuestra vida porque nosotros no la buscamos. Pero no fue la cruz, no fue el evangelio, fue nuestra vida, nuestro egoísmo, nuestros caprichos, nuestros orgullos. Tenemos que tener cuidado que la oposición que venga a nuestra vida no sea de allí, hermanos. Porque si es de allí, yo soy el primero en que tengo que decirle: deséchala. Deséchala. Pero abraza la que viene de la cruz. Quizás hay alguno que no nos entiende en esta mañana porque no tiene a Dios. Y está bien, no nos vas a entender. Porque para entendernos, para poder mirar y decir: la oposición es parte de mi vida, y aceptarla cuando viene de la cruz,
tienes que tener la cruz en tu vida. Tienes que tener al Mesías en tu vida. Tienes que haber conocido a Dios. De lo contrario, nos vas a mirar como masoquistas. Como personas que buscamos o que abrazamos las oposiciones. Pero no es así. Es porque aquel que se opuso en una cruz nos ha equipado para identificarnos con él en la oposición. Pedro dijo: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si vives la voluntad de Dios, espera oposición. Oremos. Padre, ayúdanos a vivir para ti y a estar dispuesto a serte fieles y a confiar en tu fidelidad en medio de la oposición. En Jesús. Amén.